Vamos a hablar de un tema que ya veníamos adelantando en la mañana, un tema que, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la limpieza, en la higiene también, y sobre todo, bueno, hablar de estos temas, porque muchas veces uno lo deja de lado, pero sobre todo también en estos tiempos donde el uso de los auriculares, el uso también del volumen alto, puede perjudicar un tema de lo que tiene que ver con el oído, ¿no? Por eso ya nos está acompañando el doctor José Simón, otorrinolaringólogo, aquí en los estudios de Canal 6 nuevamente. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y poder aportar conocimiento de lo que la gente necesite. Doctor, el tema del oído es fundamental. Hoy vamos a tocar este tema, ¿no? El tema de la audición, pero sobre todo algo que muchas veces, en vez de ayudar, cometemos errores, ¿no? En el tema de la limpieza. De la limpieza. Bueno, voy a empezar a hablar un poco de generalidades y decir que el cuerpo es muy sabio y por algo tiene ciertas cosas. La cera, como las lágrimas, la saliva, es beneficio para esa zona. Entonces conviene no limpiarla. Siempre es preferible tener de más que no de menos cera. Porque la cera, que es producida por unas glandulitas que están en el conducto auditivo externo, en la parte más de afuera, producen como una humedad, una lubricación. Entonces si uno la saca con el hisopo continuamente, se saca esa humedad, el conducto se reseca. Bacterias tenemos en el cuerpo, es inevitable, porque vivimos en un mundo de bacterias. Entonces, con una pequeña microescoriación, una pequeña microelastimadura se podría meter una bacteria o un hongo y después infectarse. Entonces, el uso de hisopo en general no es aconsejable, sobre todo en los chicos, porque bueno, de última un adulto se limpia si está acostumbrado con cuidado, pero en el chico no sabe si le hace cosquilla o siente alguna sensación extraña, pega un movimiento y se puede lastimar. Es muy común las lesiones por hisopo en el conducto, que no son importantes, pero si justamente pasa un poco más en profundidad y le pega a la membrana, se puede perforar. Bien. Doctor, es algo común, ¿no? Que uno compra los hisopos, no todos los días, pero bueno, hay personas que están acostumbradas, ¿no? Pero, ¿qué cosa con todo esto, no? El solo hecho de que el cuerpo es sabio, como usted lo decía, nos protege y hay que verlo y consultarlo a un otorrino, sí, ¿no? Simplemente para seguir hablando de lo mismo. Cuando hay cera, no hay infección en el oído. Es una cosa importante. Cuando uno encuentra una micosis, un hongo en el oído, o encuentro una otitis, es porque no hay cera. Repito, la cera es la principal barrera a que los gérmenes no puedan entrar. Con respecto a los hongos, la micosis es bastante común, no es ninguna cosa rara encontrar micosis en el oído. Y básicamente puedo decir que, de acuerdo al color y a los síntomas, uno debe sospechar si tiene o no una infección en el oído. Por ejemplo, la cera es marrón. Si uno, por ejemplo, se está sacando del oído, más allá del dolor, una secreción amarilla o verde, eso es bacteria. Si uno con algo se toca y se saca una secreción blanca, eso es hongo cándida, o negra, eso es hongo aspergillus. Si uno se toca y saca rojo, eso es sangre. O sea, de acuerdo al color uno sabe lo que hay, de acuerdo a los síntomas. Si el oído está tapado y generalmente pica, eso es un hongo. Si el oído está tapado y fundamentalmente duele mucho, eso es una bacteria. Eso es básico como para darse cuenta rápidamente. Insoportables los dolores de oído, doctor, ¿no? Sí, de acuerdo a la época, uno sabe si son otitis bacterianas u otitis virales. Ahora, por ejemplo, en invierno, que no ha hecho tanto frío, es muy común una otitis que hace ampollas en la membrana del tímpano. Entonces esas ampollas duelen mucho y agarran vasitos y el oído sangra. Entonces, en el consultorio, cuando tenemos una pérdida de sangre, se llama otorragia, uno pregunta, si no hay antecedente de uso de hisopo, es una infección viral. Con respecto al oído, no es aconsejable hacer los lavajes de oído. Por dos cosas. Cuando se hace lavaje de oído, se agarra una jeringa, se pone un cañito que es una proyección y se lava, pero uno no está viendo. Por otra parte, está generando humedad en un lugar que tiene que estar seco.
partes del cuerpo están húmedas, partes del cuerpo están secos. La piel en general está seco, el conducto es como una prolongación de la piel, la boca, el ojo, el intestino, todo está húmedo. Entonces, si uno lava, genera humedad. Y la misma humedad en cualquier parte, imaginemos una pared, puede traer un hongo. Por otra parte, repito, si el paciente se mueve, uno no ve, puede lastimar con el cañito, con la prolongación, el conducto, generar una infección, porque ahí está generando una puerta de entrada porque lastima la piel. Los oídos se limpian con un microscopio, ahí está mirando, y se aspiran si la cera está muy blandita, o se saca con una cucharita, que es un instrumento especial que nosotros tenemos. Pero los lavajes no están aconsejables, sobre todo está prohibido en los chicos. ¿Qué pasa con, he escuchado este caso más de una vez, ¿no? Los insoportables mosquitos, doctor, que me he matado y se me ha metido adentro del oído y ha quedado, ¿el mismo cuerpo lo expulsa esto? ¿Qué pasa? Puede pasar, es una rareza. Es un accidente, se podría decir. Normalmente, volviendo a repetir, por la cera los insectos no entran. Bien. O sea, uno se fija nomás en lo que es naturalmente. Una mosca, un mosquito se posa en la cabeza, en la espalda, en la cara, inclusive en verano. Pero es raro que penetre en el oído. La cera repele los insectos. Si se entra adentro y se queda, y bueno, se queda ahí. Otras veces salen, como para hablar un poco de cuerpos extraños. Los bichitos de la luz, por ejemplo, que a veces uno está comiendo afuera, que yo en el parque, una noche de verano. Si se mete el bicho de la luz es muy fácil sacarlo, porque cuando van al consultorio se apaga todas las luces, se prende la luz del celular y sale solo. No es aconsejable, volviendo a repetir, hacer un lavaje de oído cuando se mete un bicho en el oído. Muy simple y práctico, se pone aceite. Entonces el aceite neutraliza el bicho. Claro. No poner alcohol, porque puede haber algún insecto, imaginemos que tenga patitas, garritas y lastima. Le pone alcohol, es peor, le va a doler un montón, le arde, le infecta. Y si no hay instrumento adecuado, no intentar sacarlo. Bien. Doctor, vamos creciendo, vamos subiendo en edad también y pueden llegar a aparecer los famosos pelitos del oído y demás y todo esto. ¿Esto es conveniente retirarlo, cortarlo por una cuestión de higiene? ¿Es una protección del cuerpo por la edad? No, ¿Qué pasa? cuando los pelos están en abundancia, obviamente se cortan, como los pelos de la nariz, como Bien. los pelos del oído. Y justamente lo que yo le digo a los pacientes, cuando hay infección, o imaginemos una micosis, que es lo que yo por ahí insisto un poco más, no las infecciones bacterianas, que son bastante más fáciles de tratar con un antibiótico. La micosis estamos un poco reducidos en el tema del tratamiento, porque si aspira el oído, a veces se da antimicótico cuando se puede y otras veces no, pero hay que hacer una buena higiene de los pelos. Se cortan, otras veces puede sacarse con cera también, como las que usan las mujeres, ¿no es cierto?, para depilarse, para mantener una buena higiene de lo que es el conducto. Doctor, ¿una otitis, hay épocas que es más frecuente o no? ¿O es todo el año, puede ser? La otitis es frecuente en todo el año. Ahora, de acuerdo al lugar donde esté, uno habla de una cierta afección y otra cierta afección. Por ejemplo, en verano es común la otitis externa. Externa, como el nombre está diciendo, es de afuera, por el agua de la pileta, por mucha humedad, que es lo que estamos hablando justamente. La piel se inflama, se macera. Por ejemplo, cuando uno se mete en la pileta y está un rato nomás, la piel se arruga. Entonces la piel de las manos y de los pies. Lo mismo le pasa al conducto. Entonces ahí se meten las bacterias, hace lo que se llama otitis externa. Siempre cuando yo hablo de otitis externa, yo hablo de predisposición. Llamemos fundamentalmente otitis externa. No todos hacen otitis externa. Hay chicos que a veces en diciembre le arman la pileta pelo pincho, por así llamarlo, se meten en el club y están diciembre a la tarde, enero y febrero, y muy pocas veces hacen otitis. El padre se metió un fin de semana y hace otitis. Entonces, claro, en la otitis hay medio como algo predisposición, pero repito, la cera previene, no hay que limpiarse con hisopo. Es un consejo, cada uno hace lo que le parece, ¿no? Porque es la principal barrera a la infección. En el caso del invierno es la otitis media. Ya no estamos hablando de afuera, sino del oído medio, donde está la caja timpánica. Y eso se debe generalmente a que en invierno uno está resfriado, está congestionado, tiene catarro nasal o bronquial, y a partir de ahí ingresan los gérmenes.
Doctor, ¿por qué vamos, no sé si en todos los casos, ¿no? Pero ¿por qué se va perdiendo la audición con el tiempo? Y la audición, como otras funciones del cuerpo, se va perdiendo con los años, por la edad. Así como la velocidad de pensamiento. Yo siempre le digo a la gente que así como uno no corre tan rápido como cuando tenía 30 años, ni camina tan rápido como cuando tenía 40 años, ¿por qué pensar que el cerebro o el mecanismo auditivo de una persona de 80 va a estar a la misma velocidad? Entonces se va produciendo una despoblación, o sea, cada vez menos células neuronal de lo que es la vía auditiva. Entonces la gente después de los 70, el ojo cae primero, el ojo después de los 40 años ya pierde la acomodación y ya que la mayoría de la gente después de los 40 años tiene que usar lentes. El oído es un poco más lejos después de los 75 años. Entonces la gente dice: yo oigo pero no entiendo. Esa es la clásica frase. No griten que no soy sordo, la segunda clase. Claro. Es decir, la gente está escuchando pero no está alcanzando a entender porque la velocidad es más lenta. Y eso uno se da cuenta también con una cosa muy práctica, que es como le digo. Uno va leyendo una película subtitulada. Cuando ve una película subtitulada, tiene 40 años, termina de leer el renglón y espera que pase de nuevo. Cuando uno tiene 50 largo, no alcanza a leer la última palabra. Cuando uno tiene más de 70, le pasó muy rápido. Claro. Eso es velocidad. La pérdida auditiva con el transcurso de edad se llama presbiacusia, presbiañoso acusia audición. Puede estar aumentada esa pérdida, más en el hombre, por los antecedentes laborales, porque el hombre, por su actividad, trabaja con cosas de ruido, a diferencia de la mujer. Entonces, las máquinas ruidosas de los trabajos y la exposición laboral de los tiempos y a veces los hábitos, mal hábito, yo siempre digo lo mismo, de no usar protección cuando usan una cosa ruidosa o a veces tirar con armas de fuego sin protección, hacen que esos ruidos intensos fuertes puedan lesionar una parte del oído que es la parte más aguda de la frecuencia y ocasionar esa pérdida auditiva. ¿Qué pasa justamente hablando de un tema laboral con los auriculares, ¿no? Una cuestión de se usan fuertes algunos medios, y qué pasa con también el solo hecho de decir tener los auriculares propios, que es fundamental esto, ¿no? Por el tema del compartir y demás, por alguna infección o algo de esto, ¿no? Bueno, los auriculares, como está diciendo, tienen que ser propios, no tienen que ser compartidos. Cuando hay un poco de cera, uno tiene un buen retorno, una buena audición. Cuando hay un gran tapón de cera, puede generar algún tipo de déficit de audición porque justamente el sonido entra y encuentra como un eco una pared de cera. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tienen audífonos. Cuando tienen audífonos dice: uy, ¿qué pasa que el audífono se me descargó, la pila, o me está fallando? No, tienen un gran tapón de cera que le hace un medio ahí para no transmitir el sonido, y uno limpia el oído y ahí automáticamente mejoran. El uso de auriculares, no estamos hablando del trabajo que, bueno, son necesarios o en el tema de a veces de la protección, sino estamos hablando de otros auriculares cuando escuchan música fuerte, claro, sobre todo en los chicos, porque no solamente estamos ahora del celular, hablando del celular, de decir, bueno, los chicos, no, el tema de lo que ven por el celular, sino que muchas veces ahora estamos hablando del sonido, a veces se conectan y porque puede haber algún tema que le gusta, suben el volumen. Claro. Y a veces pueden quedarse dormidos con los auriculares puestos a gran volumen. Y eso puede generar, en un primer principio, como estamos hablando de sonidos intensos y el oído no descansa, una fatiga o cansancio auditivo. Y después, si eso es muy importante, un daño, un trauma acústico.
Bien, bueno, doctor, esa era la idea, ¿no? Hablar sobre este tema, prevenir, como usted decía, el uso de los hisopos, más allá de que no es conveniente, cada uno hace lo que está al alcance y lo que sea, ¿no? Pero una recomendación, sobre todo por ahí también, no limpiar a menudo, todos los días el oído, dejar un poquitito de cera porque es algo del cuerpo. Sí, sí, yo siempre digo que cada uno se higieniza o se baña tal vez como la mamá le ha enseñado. No hay un libro del baño. Entonces, a veces hay personas que se bañan y se inclinan la cabeza a lo que es la lluvia y se meten jabón del mismo baño, shampoo, y eso es muy irritante, así como irrita los ojos, que cuando entra, también irrita el conducto. Pero repito, eso es personal, cada uno hace. Otras veces se pasan la toalla, se meten la toalla y se secan adentro. Lo menor cosas hay que meter el oído, eso es importante. Y la cera es muy personal. Hay personas que tienen muchísima cera y hacen una consulta a veces 2 veces al año. Hay personas que jamás en su vida se han pasado un hisopo, se han lavado el oído, cosa que estoy hablando de que no es aconsejable el lavaje de oído, o no han hecho una limpieza con un especialista y prácticamente no tienen cera. Repito, la cera es algo personal, es como los vellos, es decir, bueno, hay algunos que tienen muchísimo vello y otros poco, es como el cabello, mucho cabello, poco cabello. Pero siempre, volviendo a repetir varias veces lo mismo, siempre es mejor tener a no tener cera. Me quedaba una que me habían consultado justamente hace unos días atrás sobre ese ruidito que a veces escuchamos en el oído, como una sirena, como un puntito, un ruido que escuchamos así, ¿cómo dice producción? Claro, un pitido, algo como así como escuchamos. Zumbido, bueno. Zumbido, ahí está. ¿Qué es eso? Zumbido, acúfeno, tinnitus, son todos sinónimos. El zumbido puede ser una cosa muy simple a estar explicando una patología un poco más delicada. Cualquier persona puede tener zumbido, desde un chico a un adulto, ya que estamos hablando con la cera. Cuando el oído tiene mucha cera y uno coloca gotas, cosa que genera humedad, y a veces se colocan gotas 2 o 3 días y puede favorecer la infección, la cera se ablanda y se va al fondo. Y entonces la membrana no vibra. Ahí el oído se tapa y zumba. Eso es un ejemplo de zumbido provocado porque la cera se derritió, en una palabra, y se fue al fondo. Muy simple, se limpia y listo, desaparece. Otro ejemplo de zumbido. Cuando hay una infección en el oído medio, siempre hay algo que tapa lo que es o frena la transmisión del sonido, de lo que es conducto, membrana, caja, huesecillo y oído interno. Oído medio, una otitis media genera zumbido. Tiene hipoacusia, disminución auditiva, puede llegar a tener dolor y zumbido. Y algo a veces de mareo, una leve inestabilidad porque el oído también maneja el equilibrio. Otras veces el zumbido puede ser por exceso de ruido, como estamos hablando. Personas que estuvieron trabajando con máquinas de ruido, terminan de trabajar y le queda ese zumbido. Es decir, por no descanso del oído a la fuente sonora. Otras veces puede estar hablando de algún problema auditivo específico, alguna disminución auditiva aguda, que se llaman hipoacusias o sorderas súbitas, se caracterizan con zumbido, alguna enfermedad del oído que comienzan con vértigos, tienen zumbido, alguna alteración de la vascularización, o sea, así como las arterias grandes, que uno puede pedir un estudio muy simple que es una ecografía, un ecodoppler de vasos cervicales, y se puede ver que las arterias carótidas o las vertebrales pueden llegar a tener algunas placas de calcio. También la microcirculación, que estamos hablando de cerebro, de oído y de ojo, puede haber algunas pequeñas, y eso ocasiona zumbido. Es decir, el tema de zumbido es un tema amplio. Pero es muy fácil detectar de acuerdo
al interrogatorio lo que uno va hablando y se va guiando para ver cuál es la causa. Doctor, la máquina perfecta del cuerpo que muchas veces, no sé si usted ha escuchado o no, pero ya para ir cerrando, la importancia del oído, porque estamos durmiendo, estamos soñando, escuchamos algo externo que está sucediendo en casa, lo asociamos con el sueño enseguida y nos despertamos. Qué cosa increíble, ¿no? Es como que si alguien está golpeando en el patio de su casa y usted está, no sé, arriba de una montaña y el sueño se asocia enseguida con ese golpe. Qué cosa increíble eso, ¿no? Sí, porque los órganos de los sentidos, que son justamente órganos que nos mantienen en contacto con el medio en que vivimos, tampoco se desactivan el 100%. O sea, el tacto en el sueño no se desactiva, la temperatura no se desactiva, la olfacción no se desactiva y el oído tampoco. Forman parte de lo que sería los sistemas de alarma que uno tiene que tener ante cualquier cosa. Para hablar un poco de eso, de lo que se menciona, hay que ver que el oído, no sé si decir la palabra, si es correcta, si es más sensible o no el oído de la mujer, pero sí, la mujer tiene alguna diferencia con el tema del oído. Por ejemplo, la mujer está mucho más atenta al hombre con el tema del oído. Y esto uno lo ve en lo que es la familia. La mujer, el hombre llega de trabajar, se acuesta, puede sentir un ruido y lo asocia, como está diciendo en el caso de un sueño. Claro. Pero la mujer que tiene un chico chiquito, mínimo ruido se despierta. O sea, es como que la mujer, la parte del oído, la madre específicamente, tiene el oído muchísimo más fino y más atento que el hombre, que habitualmente descansa en ese sentido porque sabe que la mujer va a estar al cuidado del chiquito. Increíble, ¿no? Sí, Doctor, son cosas importantes. muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, para más adelante creo que nos tocaría un tema pendiente, ¿no? El tema de la nariz. También hablar, ¿no? Otorrino es garganta, nariz y oído, ¿no? Sí, sí, es una especialidad que involucra varios órganos y que es muy interesante. De la nariz también hay muchas cosas para hablar. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Esto es Diario 6. Hay más entrevistas hasta la hora 9 de la mañana. Ya volvemos.